Buenas tardes, estimados colegas, amigos, participantes al curso virtual Medición del Agua en Sistemas Hidráulicos Comunes, organizado por el Proyecto de Gestión Integrada de Recursos Hídricos en 10 cuencas de la Autoridad Nacional del Agua. Quien les habla es Eusebio Ingol Blanco, probablemente muchos de ustedes me conocen. Soy el instructor del curso y durante él abordaremos temas como los principios básicos del flujo de agua en canales, generalidades sobre los sistemas de riego, algunos conceptos generales sobre el uso del agua, dentro del cual hablaremos sobre la asignación de agua, los derechos de agua, el concepto de bloques de riego, oferta y demanda de agua, sectores y sectores hidráulicos, el concepto de eficiencia, etcétera, etcétera. Por otro lado, hablaremos también de la importancia de la medición del agua. ¿Por qué es importante medir el agua en los sistemas de riego? Abordaremos los métodos más importantes de medición del agua. Dentro de ellos tenemos el método del flotador, el método del correntómetro, el uso de estructuras hidráulicas para medir el agua, como el aforador Parchar, el medidor RBC, el medidor sin cuello, el medidor de orificio de garganta constante, entre otros. Hablaremos también un poco sobre la importancia de la automatización de la medición del agua. Y finalmente abordaremos el tema de operación y mantenimiento de las estructuras de medición. Muy bien, antes de comenzar nuestra primera clase, déjenme decirles que yo les he enviado un email con las instrucciones para poder conectarse al sistema Schoology, donde ustedes tienen las clases, los videos, ¿sí? Están muy bien distribuidas, ¿sí? Y además el material de lectura que he puesto en cada sesión. ¿Ok? Asimismo, he creado un foro de discusión para que ustedes puedan comentar, para que ustedes puedan enviar alguna pregunta si ustedes la tienen obviamente de cada tema. Muy bien, ahora sí vamos a comenzar con nuestro primer tema, ¿sí? Principios básicos del flujo del agua. Nuestro objetivo en esta parte es estudiar, recordar para muchos de ustedes los principios básicos del flujo en canales abiertos. ¿Qué sabemos de los canales abiertos? Que el flujo en un canal abierto tiene una superficie libre y que se ajusta a sí misma dependiendo de las condiciones de flujo. ¿De acuerdo? Y que además esa superficie libre está sujeta a presión atmosférica. Asimismo, sabemos que el flujo en el canal abierto, en un canal abierto, es impulsada por la componente de la fuerza gravitacional a lo largo de la pendiente del canal. Esto es importante también comentarlo. ¿De acuerdo? Por otro lado, eh, mayormente los flujos naturales encontrados en la práctica, ¿sí? Tales como ríos, por ejemplo, inundaciones, en drenajes de agua y lluvia, en carreteras, en canales, son flujos eh, en canales abiertos. ¿De acuerdo? Por otro lado, en un canal abierto, la velocidad del flujo, ¿sí? Es cero en los lados y en la superficie del fondo debido a las condiciones de no deslizamiento. La figura que ustedes ven allí, ¿cierto? Muestra los contornos de velocidad axial constante típica en un canal abierto de sección transversal. ¿Qué está pasando? ¿Qué pueden ver ustedes ahí? Que las velocidades la velocidad varía en distintos puntos del canal, en distintos puntos de la sección. Y esto por el esfuerzo de corte en las paredes laterales y en el fondo del canal y la presencia de la superficie libre, lo que hace que, en este caso, si tenemos la mayor velocidad, ¿sí? Se concentre en el centro, obviamente, y cerca a la superficie. Muy bien. Eh, por otro lado, ¿cómo clasificamos el flujo de agua en canales abiertos? Tenemos un criterio importante que es el tiempo, y este criterio está relacionado a flujo permanente y flujo no permanente. ¿Y qué es un flujo permanente? El flujo permanente tiene que ver si el tirante de agua, en este caso, no varía con el tiempo en un tramo determinado o en un punto determinado a lo largo del canal, por ejemplo. Caso contrario será el flujo no permanente, es decir, el tirante de agua y la velocidad, digamos, pueden variar, digamos, respecto al tiempo en este caso. ¿De acuerdo? Muy bien. En el caso, hay otro criterio importante que tiene que ver con el espacio. Y el espacio nos permite clasificar al flujo en uniforme
y no uniforme. El flujo uniforme, si el tirante del agua o el tirante del flujo y en consecuencia la velocidad promedio, ¿cierto? Es la misma en cada sección del canal. Es decir, no varía con el espacio. ¿De acuerdo? Caso contrario, será el flujo no uniforme. El flujo no uniforme, entonces sí, ahí la profundidad del flujo o el tirante de agua y la velocidad van a cambiar también en cada sección del canal. ¿De acuerdo? Entonces, por otro lado, este flujo uniforme también puede ser permanente. El flujo uniforme es permanente si la profundidad del flujo no cambia durante un intervalo de tiempo considerado, ¿cierto? Además, el flujo no uniforme o flujo variado, una vez más, la profundidad del flujo varía, obviamente con la distancia en la dirección del flujo. Y también este flujo no uniforme, fíjense, lo interesante es que este flujo no uniforme también puede ser permanente y no permanente, ¿sí? Será no permanente, ¿sí? Y no uniforme si tanto la profundidad del flujo, la velocidad, etcétera, etcétera, cambian en espacio y en tiempo. ¿De acuerdo? Muy bien. La profundidad del flujo en un flujo uniforme, valga la redundancia, se llama profundidad normal o tirante normal, que nosotros muy bien lo conocemos, ¿cierto? Y es un parámetro muy interesante, característico para flujos en canales abiertos. ¿Y en qué consiste este flujo en canales, perdón, este flujo uniforme? El flujo uniforme, ¿sí? Ustedes ven una vez más, ¿sí? El tirante y la velocidad son constantes a lo largo de un tramo determinado, por ejemplo, a lo largo del canal. ¿Y cuándo vamos a encontrar o en qué situaciones vamos a encontrar un flujo uniforme? No es fácil encontrar un flujo uniforme en la práctica. Encontraremos un flujo uniforme en canales de sección prismática bien definidas, ¿cierto? Con no cambios de la pendiente a lo largo de un tramo de canal, por ejemplo, ¿cierto? Ahí encontraremos, digamos, flujo uniforme. Muy bien. Pero ¿qué pasa? La presencia de obstrucciones en el canal, por ejemplo, como una compuerta, ¿sí? O un cambio en la pendiente del canal, o sección transversal, cambio de secciones transversales, hace que la profundidad del flujo en la práctica varíe, ¿cierto? Varíe. Y esos, por ejemplo, flujo, digamos, eh, eh, digamos, ese flujo o esa variación del flujo lo podemos encontrar en los ríos, en los sistemas de riegos, en las alcantarillas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, además, este flujo variado, ¿cierto? Puede clasificarse en flujo rápidamente variado y flujo gradualmente variado. ¿De qué se trata el flujo rápidamente variado, gradualmente variado? Voy a explicar el segundo. Flujo gradualmente variado. Flujo gradualmente variado. Fíjense, ¿qué pasa? Habíamos dicho que en el flujo uniforme, ¿de acuerdo? La pendiente no varía en un tramo determinado, la sección hidráulica o la geometría del canal no varía, ¿cierto? Es decir, es muy definida, por ejemplo, en canales prismáticos. Entonces, en ese tramo de canal vamos a tener un tirante constante, vamos a tener una velocidad constante. En consecuencia, tenemos un flujo uniforme, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué pasa cuando tenemos ya, digamos, la presencia de estructuras hidráulicas, por ejemplo, de obstrucciones, de cambios de pendiente, cambio de sección? Eso hace que la profundidad del flujo varíe, de que la velocidad también varíe. En consecuencia, podemos nosotros encontrar el flujo gradualmente variado, ¿sí? Y no es otra cosa que si la profundidad del flujo cambia gradualmente a lo largo del canal. Por ejemplo, una región de flujo gradualmente variado ocurre típicamente entre un flujo uniforme y un flujo rápidamente variado, como lo vamos a explicar en la figura que ustedes pueden observar en la parte inferior. El flujo rápidamente variado, si la profundidad del flujo cambia notablemente a una distancia relativamente corta, ¿cierto? Ustedes, en la figura que ustedes observan en la parte inferior, eh, pueden notar al inicio, ¿sí? Un flujo uniforme, ¿sí? El flujo uniforme, ¿sí? Que tenemos en estas condiciones, la velocidad y el tirante se mantienen constantes, no van a variar. Pero ¿qué pasa? A partir de ese cambio de sección o cambio de pendiente o
una estructura hidráulica o una obstrucción, una compuerta, etcétera, etcétera, vamos a tener condiciones de flujo gradualmente variado. Es decir, el tirante y la velocidad van a variar en forma gradual. Después, una vez dado el cambio de pendiente, inmediatamente va a haber un cambio brusco del tirante. ¿Sí? Ahí vamos a obtener, obviamente, un cambio importante de el tirante y la velocidad. La velocidad, obviamente, se va a hacer mucho más grande, mucho más alta. Vamos a obtener una condición de flujo rápidamente variado. Una característica fundamental del resalto hidráulico, por ejemplo. Una vez que ha pasado esta condición de flujo, sí podemos nuevamente encontrar un flujo gradualmente variado, ¿sí? Y posteriormente un flujo uniforme. Muy bien, entonces, para resumir, flujo uniforme, si, digamos, las condiciones, las características del flujo no cambian. Por ejemplo, el tirante y la velocidad no cambia. Muy bien, flujo gradualmente variado si la velocidad o el tirante varían gradualmente. Y flujo rápidamente variado si la profundidad del flujo cambia notablemente, significativamente, en una distancia relativamente corta en la dirección del flujo. Muy bien, esto ha sido, digamos, la primera parte. La segunda parte la vamos a ver en el siguiente video. Muchas gracias.